avancemos tantito. Número 2, la gracia o el poder de la gracia de Dios nos permite acercarnos a Dios. Dice Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, o sea, sin temor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, la gracia, el poder de la gracia de Dios nos permite acercarnos a Él. Y saben lo importante de la gracia divina de Dios, que Él no nos reprocha. ¿Qué es reprochar, hermanos? ¿Qué es reprochar? Reclamar. Busquemos unas traducciones ahí de nuestro lenguaje actual. Recordando el pasado. Recordando el pasado. ¿Qué otra cosa podemos decir? Chantajear, recordar, reclamar. Bueno, puede ser chantajear. Señalar. Juzgar. Se acostumbra aquí por decir así, si tú eres así y todo, yo lo entiendo Ajá. como chantaje, ¿verdad? Exacto. Entonces, el asunto es, hermanos, que Dios, cuando nos acercamos, podemos acercarnos buscando la gracia de Dios confiadamente. Es decir, el tabasqueño dice, no te va a echar en cara nada. Es decir, no te va a reclamar, no te va a señalar, no te va a juzgar, sino que esa es la gracia, es el regalo que Dios nos da sin merecerlo. ¿Cuántas cosas, en cuanto nos hemos equivocado en el transcurso de la vida? No me lo digas. ¿Cuántas equivocaciones tuvimos en este año, hermanos? Hoy es el último domingo de este año, 2019, y estamos reunidos para agradecerle a Dios por el año que nos ha concedido. Ya estamos a dos días para terminar este año. ¿Cuántas equivocaciones tuviste este año? Tal vez no podemos ni contarlas con los dedos de nuestras manos. Pero lo importante de esto es que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sin temor al rechazo, sin temor al que, ¿será que mi padre me reciba? Un muchacho se va de la casa, un muchacho pide las cosas a su padre y se va del pueblo. Entonces, estando allá en el pueblo, vive igual que el hijo pródigo, malgasta en mujeres, en vino, en muchas cosas, derrocha las cosas que el padre le había concedido, su herencia. Y luego de pronto, cuando ya se ve en la miseria, cuando este muchacho se ve en la pobreza, él desea volver a casa. El papá ya está grande, ya los años pesan sobre su cuerpo, casi está a punto de morir. Entonces alguien le dice que el padre está a punto de morir y dice, yo quiero regresar, pero escribe una carta y el tren pasaba cerca del pueblo y pasaba cerquita de la casa del rancho donde el papá vivía. Entonces el muchacho agarra y le manda una carta al papá por vía del tren, agarra y le dice, papá, he vivido perdidamente, padre, me he equivocado, no sabes cuántas veces, pero quiero decirte que estoy arrepentido. Hoy quiero volver a casa, pero tengo la incertidumbre, tengo el temor, tengo el miedo de que no me recibas, de que ya no me ames como antes. Dime qué puedo hacer. Yo quiero pasar por ahí, por la casa. Mira, ya tengo el boleto del tren, del día y de la fecha y a la hora aproximada en que voy a pasar por la casa. La estación estaba un poco más retirado de la casa. Quiero que tú me des una señal para saber si tú me has perdonado y para que yo me acerque confiadamente a la casa y saber que no me vas a rechazar. Dime, Padre, si me vas a recibir. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Te acuerdas que allá afuera de la casa hay un manzano? Te pido por favor que si yo alcanzo misericordia, yo alcanzo el perdón de tus pecados, de mis faltas, de mis equivocaciones, yo quiero que amarres solamente un listón blanco
solamente un listón blanco, quiero que tú amarres en una de las ramas del manzano. Cuando yo pase por ahí, si yo veo ese listón, entonces yo voy a saber que tú me has perdonado. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo? Murió antes, dice la hermana. Gracias. El muchacho, ya va el tren llegando, pasando casi por la casa donde está el manzano, y viene el tren, y el muchacho va de ese lado de la ventanilla. Estaba aquí el acompañante del viaje, y dice, y le explicó la situación a su acompañante que iba ahí, su compañero de asiento. Dice, mira, yo te ruego, porque yo no voy a soportar que mi padre no me perdone. Mira tú por mí, mira hacia el manzano. Si tú ves un listón, yo me voy a bajar. Si no, no me bajo. Mira por mí, ahí viene, mira, aquella casa que se ve, todavía no la alcanzo a ver, por ahí, por favor. Y el muchacho se voltea, y el otro está viendo, viene a la casa y ve el manzano. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ya no aguanto más, no soporto. Y agarra a este muchacho y le dice, no hay un listón, amigo. Todo el árbol de manzano está lleno de listones blancos. Tu padre te ha perdonado. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ten la confianza, ten la seguridad de que así como al hijo pródigo, de que así como esta narración que les acabo de decir, así el Señor, así Dios nos recibe. No con un listón en el manzano, sino todo el manzano lleno de listones blancos, porque el amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Él no te va a reclamar nada. Como dice el tabasqueño, Él no te va a echar en cara nada. Y si tú te has equivocado, no sé cuántas veces, pues Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarnos a que nos equivoquemos lo menos posible para que nos alcance la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios es abundante, hermanos, y es para todos. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Ricos, pobres, blancos, de piel oscura, de cualquier idioma. El poder de la gracia de Dios es abundante, o sea, alcanza para todos y es para todos. Sin lugar a dudas. Miren lo que menciona la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Es decir, el pecado nunca va a sobrepasar la gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios está más arriba que el pecado. Eso es así, lo menciona la Biblia. Pero la transgresión, la equivocación, el pecado, la falta de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? En otras palabras, hermanos, las faltas, las equivocaciones tuyas, las equivocaciones, los errores, los pecados de todo el ser humano no puede rebasar la gracia divina de Dios. Este es el poder de la gracia, que no reclama, que no echa en cara,
que te recibe con los brazos abiertos. Pero para que tú seas candidato o candidata a la gracia divina, tienes que haberte equivocado. Tienes que haber tocado fondo. Tienes que estar en el fondo. Porque un sano no tiene necesidad de médico. Un enfermo sí. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No dijo así Jesucristo? Amén. Entonces, ¿cuál es tu situación espiritual en esta mañana? O sea, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo te sientes delante de Dios? Entonces, eres candidato, eres candidata para cobijarte bajo la sombra del poder de la gracia de Dios. De un día cansado, de un año cansado, de un año de equivocaciones, de un año de muchas cosas que no han sido agradables ante los ojos de Dios. Entonces la gracia te alcanza en este día, sin reclamos. Porque ¿qué es lo que hacemos primeramente, hermanos, cuando las personas se han equivocado? Cuando vienen a nosotros. Pero es que tú, es que esto, es que aquello, y hacemos sentir mal a la persona. Pero Dios es todo lo contrario. Cuando aquel padre corre a recibir a su hijo, era tanta la alegría, era tanto el amor, era tanta la emoción en su corazón, que no hubo espacio, no hubo tiempo para reclamarle nada a su hijo. Entonces, ¿por qué a veces algunas personas tienen o tenemos la capacidad de perdonar a los demás? Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces no tenemos la capacidad para perdonarnos algunas equivocaciones que hemos tenido. Y andamos cargando esa culpa. Y el enemigo nos susurra y constantemente nos está acusando. Y nos acostamos y empieza la conciencia a martillar y a martillar. ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Ya viste cómo te portaste? ¿Ya viste cómo eres? ¿Ya viste lo que dijiste? ¿Y así va a ser en la iglesia? ¿Y así quieres hacer las paces con Dios? Y empieza el enemigo a susurrar y a decir, a hablar al oído, a hablar al corazón, a hacernos sentir mal, a hacernos sentir una culpa exagerada para que digamos, tienes razón, es cierto. ¿Qué voy a hacer en la iglesia? ¿A quién voy a engañar? Pero no es así, hermanos. Él te recibe y en ese manzano no hay un listón blanco, está lleno de listones. Todo el manzano, todo ese árbol está lleno de listones. Porque la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Número 4. El poder de la gracia de Dios nos enseña que somos justificados por medio de Cristo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados. Su gracia es el pase. Su gracia es la llave, la que nos impide, donde chocamos constantemente en nuestras emociones, en nuestro sentir, y andamos cargando ese equipaje pesado en la vida, y nos equivocamos y seguimos llenando el costal de culpa, de sentimientos de no merecer nada, de ser lo peor y lo más vil del mundo. El enemigo hace eso. Pero dice la Biblia, todos hemos pecado. Eso es cierto, eso es inevitable, eso no lo podemos tapar, no lo podemos ocultar. Y estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, yo no sé cómo algunas personas quieren llegar al cielo y hacer a Jesucristo a un lado. Yo no sé cómo el ser humano quiere alcanzar la gracia sin Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 4:12? ¿Qué dice, hermanos? En ningún otro hay salvación. Ni aquí en la tierra ni en el cielo. En ningún otro hay salvación. Y el abogado de los cristianos, el abogado de nosotros los cristianos es Jesucristo. Hermanos, hijitos míos, dice el apóstol. Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Es decir, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, está el que no quiere que pequemos, hermanos.
Eso es un hecho. Quiere Dios que no te equivoques después que te conviertes al Evangelio. Yo no sé cuántos años tienes ya en Cristo. Y no sé cuántas veces te has equivocado. No sé cuántas veces le hemos fallado a Dios. Pero lo que sí tenemos que tener aquí grabado y en el corazón es que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que pequemos. Pero dice Juan, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego Pablo escribe a Timoteo que él es el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. No podemos llegar al cielo, no podemos llegar a las moradas sin Cristo. Es decir, hacerlo a un lado y querer llegar directo al Padre. No. Cristo dijo, yo voy al Padre y les voy a preparar morada, lugar, casa para todos ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero sin Cristo, dijo él, sin mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿por qué habrán grupos que quieren hacer a un lado a Jesucristo y querer llegar a alcanzar la salvación? No se puede, no se puede. Dios es muy claro en esto, pero por su gracia son justificados. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el medio, Él fue el Cordero que ofreció su sangre en la cruz para que todos nosotros alcancemos misericordia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya le llaman, los escucho en la tele, en la radio, en los compañeros, escucho que dicen, ya viene el 2020. Es decir, así le llaman al próximo año, el 2020. ¿Qué vas a hacer en el 2020? No podemos seguir así con sentimientos de culpa. No podemos seguir así con nuestra forma, nuestro estilo de vida, donde estamos equivocados. Hay consecuencias que pagar, eso es cierto, de las equivocaciones. Se cobra una factura, eso es un hecho, eso es una realidad. Pero no podemos. Es decir, tenemos que aprender de nuestros errores, que aún nuestros errores se conviertan en virtudes. Porque eres tú, soy yo el que me conozco cómo soy. Yo sé cómo soy. Yo sé lo fuerte, yo sé lo débil que hay en mi persona y Dios lo sabe. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. El próximo año tenemos que ir eliminando, sacando de nuestra mochila emocional, de nuestros sentimientos de culpa, de los susurros que el enemigo te dice, te habla al oído, te habla al corazón, no mereces nada, no vayas a la iglesia, tú eres esto, tú eres... ¿ya te olvidaste lo que hiciste hace tiempo? Si ya te olvidaste, yo no me he olvidado. Y ya está. Y uno le hace caso al enemigo y uno va de mal en peor. Entonces necesitamos empezar el próximo año, hermanos, con Cristo morando, viviendo en nuestros corazones. Amén. Que Él sea el que nos motive, que Él sea el que nos empuje, que Él está sentado a la mesa para cuando tú te equivoques, cuando estés preocupado, cuando estés desesperado, cuando sientas angustia, cuando sientas desesperación, cuando tengas que tomar decisiones y Dios mío, ¿qué hago? Ya consultaste y no encuentras la respuesta adecuada. Ahí está Jesús en tu mesa sentado para que tú hables con Él. ¿Por qué no ponemos eso en nuestra mente y nuestro corazón para el próximo año? Quita los sentimientos de culpa. Quita todo aquello que te estorba. Lucha por corregir las cosas que se tienen que corregir. ¿Cuántas veces me he equivocado yo, hermanos? Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces tú? No lo sé, pero tú lo sabes. Pero vas a iniciar así el próximo año. No es sabio, no es inteligente. Entonces pidamos, dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídale a Dios que la da abundantemente y sin reproche. ¿Ya viste? Yo siempre te he ayudado, yo siempre esto, ya te olvidaste. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Te da sin reproche. Y si te equivocas, Él va a estar dispuesto a seguir amarrando listones blancos en el manzano para recibirte. Pero se pagan consecuencias. Se nos manda la factura. ¿Tienen ustedes algún comentario? Ya terminamos. ¿Tienen ustedes algo que agregar? ¿Algo que faltó?
Bien, yo les sugiero entonces, hermanos, si no hay sugerencias, no hay comentarios, yo les sugiero que hoy es el último domingo de este año. Faltan todavía 48 horas para que termine el 2019. Yo les invito a que en nuestra agenda de actividades para el 2020, en el punto número 1, pongamos a Dios. Ponga a Dios primero. Si Él lo dijo Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. La comida, el alimento, lo material, por Dios nos dice que eso es añadido. No es algo en sí que el ser humano tiene que buscar, sino es una consecuencia de buscar y servir a Dios primero. Lo demás es consecuencia. Y hacemos al revés. No, hermano, es que no tengo tiempo, voy al trabajo. No puedo el domingo porque tengo una cita de trabajo y es importante, voy a hacer un business y ahí se cierra el asunto que me va a detonar. No puedo el domingo. ¿Qué dirá Dios? Pero si es que lo material se desprende, es un fruto de ponerme a mí primero, de servirme a mí primero. En tu lista, vamos a poner a Dios, de ser mejor cristiano, mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo de Dios. Ver dónde están algunas cosas en mi vida que yo necesito corregir. Y hazlo. Pídele a Dios. Él tiene el poder suficiente para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, entonces Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia y por escuchar la palabra de Dios. Tenemos 20 minutos, hermanos. 20 minutos de descanso.